Rey de reyes, León de Judá, elegido de Dios. Tales epítetos se usaban para dirigirse a Ras o príncipe Tafari, que fue emperador de Etiopía en 1930 y 1974 con el nombre de Haile Selassie I. Fue idolatrado por sus súbditos y por gran parte de África sometida a los europeos, e incluso inspiró un movimiento religioso y de liberación al otro lado del mundo, el rastafarismo. Pero esta imagen ha quedado velada por la caricatura de un autócrata caprichoso, capaz de dejar que su pequeño perro orinara sobre los zapatos de altos funcionarios presentes en las recepciones oficiales, que tenían prohibido hacer el mínimo gesto de protesta hacia el animal. Esta anécdota ilustra el comportamiento errático rozando la demencia de su sublime majestad, descrito por el corresponsal polaco Ryszard Kapuscinski, que entrevistó antiguos cortesanos que le relataron la actitud decrépita del monarca, que asumió al país en un caos que acabaría causando su derrocamiento. ¿Quién era Verdadero Selassie? El moderno hombre de estado venerado por los anticolonialistas y Rastafari jamaicano, o el degradado personaje descrito por Kapuscinski. Seguramente tuvo un poco de ambos. Tafari, cuyo nombre significa algo así como creador, nació el 23 de julio de 1892 y desde joven se ganó la confianza del emperador Menelik II, del que su padre, Ras Makomen, era consejero. Su posición se vio reforzada al casarse en 1911 con la bisnieta de Menelik, Waisaro Menem, y su carisma lo convirtió durante el reinado de la emperatriz Seuditu entre 1916 y 1930. Con tan solo 24 años se propuso acabar con el régimen feudal vigente durante 700 años en Etiopía, un país en el que los enfrentamientos entre rivales y los complots palaciegos eran frecuentes. Tafari Makomen tuvo que hacer frente a varios de ellos, encabezados por príncipes molestos por su influencia e incluso por la propia emperatriz celosa por su poder, su popularidad entre el pueblo. Periodistas y políticos de todo el mundo quedaron fascinados por el pintoresco gobernante y su séquito en su antiguo viaje al extranjero. En uno de ellos llevó consigo una manada de leones y regaló ejemplares al primer ministro de Francia y al rey Jorge V de Inglaterra. Su poder y su fama eran cada vez más mayores. En 1930, tras la muerte de Seuditu, fue proclamado emperador de Etiopía, por lo que adoptó el nombre de Selassie, el poder de la Trinidad. La celebración duró varios días y costó $3 millones. Solo el banquete destinado a agasajar a los dignatarios nacionales y extranjeros, y sirvieron carne de 5.000 reses sacrificados para la ocasión. El nuevo emperador promovió leyes que limitaban el poder de la nobleza feudal y promulgó la primera constitución de Etiopía. El país se convertiría en una monarquía parlamentaria cuando estuviera preparado para ello. Así, paradójicamente, el emperador sería el garante de esta democracia, ejerciendo un poder totalmente centralizado. Fuera de Etiopía, las aptitudes del soberano como relaciones públicas dieron sus frutos durante la década de 1930. El emperador era visto como un libertador, sobre todo entre la comunidad negra de países como Estados Unidos, que lo adoptaron como referente. En Jamaica llegaron todavía más lejos, veían en Selassie el segundo advenimiento de Jesucristo, que posibilitaría el regreso a África a toda la población negra del planeta para recuperar el dominio del continente que les había sido arrebatado por los blancos. En 1936 huyó a Londres tras la invasión de su país por parte de Italia de Mussolini. Desde ahí capitalizó la resistencia contra la potencia fascista y colonial. La prensa internacional caía rendida a sus pies. La revista Time le dedicó su portada nombrándolo Hombre del Año. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, consiguió el apoyo del Reino Unido para desalojar al ejército italiano y recuperar su imperio. La población lo recibió como un auténtico libertador. En esta segunda etapa en el trono comenzó como la primera, con el emperador tratando de modernizar su país contra la resistencia de la poderosa nobleza etíope, que no estaba dispuesta a desprenderse de sus privilegios. Estados Unidos y el Reino Unido otorgaron ayudas para el desarrollo de Etiopía, que contribuyeron a establecer estructuras como un banco central, una nueva moneda o una aerolínea nacional. En 1955,
promulgó una nueva constitución que introducía un parlamento elegido por sufragio universal, aunque no contemplaba la existencia de los partidos políticos. En el exterior, su buena prensa no paró de crecer, abolió la esclavitud en su imperio, integró el país en la ONU, de la que fue miembro fundador, y se convirtió junto al líder egipcio Gamal Abdel Nasser en el paladín de la descolonización en África. Era recibido por jefes de Estado de todo el mundo y las casas reales visitaban Etiopía en viajes diplomáticos del más alto nivel. Aunque Selassie se presentaba como un reformista que quería reformar su país, su gobierno era la expresión de la autoridad personal del emperador. Entre los funcionarios de más alto rango encontraba el ministro de la Pluma, encargado de convertir las ambiguas recomendaciones del emperador en diversas leyes. El ministro de la Policía, responsable de aplicar la represión que el soberano necesitaba para controlar su país, pero que nunca asumiría como propia, como la dura represión de protesta pacífica de la población musulmana de Harare en 1948, que reclamaba la autonomía prometida por el rey Menelik II. A pesar de todo, Selassie nunca dejó de contar con apoyos entre la población gracias a una receta muy sencilla. Según explica uno de los funcionarios entrevistado por Richard Kapuscinski, el rey de reyes prefería a malos ministros porque su majestad le gustaba que el contraste lo hiciera salir a él. De esta manera nuestro señor salía bien parado de cualquier confrontación de cuál imponente y generoso resultaba, y por eso el pueblo no se confundía y sabía a quién atribuir los éxitos y a quién echar las culpas. La corte de Addis Abeba era un nido de conspiraciones entre las macarillas que competían por ganarse el favor del emperador, que estableció un método de premios y castigos para favorecer esa rivalidad y mantenerlo alejado del peligro de una conjura. Kapuscinski presenta al emperador empleando gran parte de la mañana escuchando las diferentes delaciones de la corte y diciendo los nombramientos y agradaciones de los funcionarios a su antojo. El único mérito que guiaba a estos nombramientos era la lealtad al emperador. En el palacio, la magnitud del poder no estaba fijada según la jerarquía de los cargos, sino el grado de acceso al honorabilísimo señor, o mejor dicho, la frecuencia de acceso a la oreja imperial, a la que susurrar una medida política o denunciar un complot de una facción contraria. El relato de Kapuscinski acusa a menudo de enriquecer el testimonio de sus interlocutores con prosa propia. Muestra una corte de extravagancia abarrotada de burócratas con funciones grotescas. Otro cargo pintoresco era el lacayo de tercera puerta, que abriría la puerta al emperador en el momento justo para que no tuviera que detenerse, pero sin parecer que lo estaba invitando a salir de la sala. O el funcionario que marcaba la hora de cambiar de tarea, apodado el cuco porque llamaba la atención del soberano por medio de ostentosas y repetidas reverencias. Tampoco faltaba el portacojín, que se encargaba de colocar tan humillada pieza a los pies del trono para impedir que la corta estatura del emperador provocara el balanceo de sus piernas. Todos ellos reclamaban su función como vital para el buen funcionamiento del país. Poco a poco, el descontento por la falta de progreso económico, la lentitud de las reformas políticas fue calando entre la población. En 1960, aprovechando la ausencia del emperador en un viaje oficial a Brasil, varios generales de la Guardia Imperial perpetuaron un golpe de estado. El complot fue aplastado y sus dirigentes reprimidos con dureza, pero el rey de reyes no volvió a recuperar el aura mística. En 1974, una sequía dejó varios miles de muertos en el país y pese a los esfuerzos de Selassie por presentar su enésima reforma, un grupo de militares puso a la mayoría de la población en su contra, abonando una revolución y un golpe militar que esta vez sí tendría éxito. El 12 de septiembre, los militares entraron en el Palacio Imperial y arrestaron a un octogenario león de Judá y lo declararon incapaz de gobernar e instauraron una república militar. Algunos de los que habían disfrutado de los favores del emperador fueron fusilados. Otros huyeron al extranjero. El emperador fue encarcelado en las mazmorras de ese mismo palacio. Se ponía fin así a una dinastía milenaria cuyas raíces
mitológicas se hundían en la misma unión del rey Salomón y la reina de Saba. Haile Selassie murió el 27 de agosto de 1975, menos de un año de haber sido depuesto, en principio por una obstrucción en el aparato circulatorio debido a una trombosis, pero las sospechas de que fue asesinado nunca han sido disipadas. Fue enterrado junto a las letrinas del sótano en el que fue recluido. En 1992, 5 años después de la caída del régimen militar, sus restos fueron trasladados a una iglesia. Tan solo en el año 2000 se cumpliría la última voluntad de Su Majestad de reposar en la Catedral de la Trinidad junto a su esposa, la emperatriz Menem, fallecida en 1962. Según las crónicas de la época, entre los pocos miles de nostálgicos que congregó este último cortejo fúnebre se encontraba algunos rastafaris encabezados por Rita Marley, que acompañaba a su Mesías en su por ahora su último viaje.